in progress. Buenas tardes. Apaguen su micro, por favor, que escucho ahí una melodía. Bueno, decía que les daba una cordial bienvenida a todos los viejos amigos y a los nuevos amigos para esta reunión tan interesante que es el tema sobre el Tratado de Ancón, el Tratado de Paz y Amistad de Ancón, el Tratado del 29 y la Convención de Lima del 93. Estos temas aún siguen siendo sensibles para la memoria colectiva de los peruanos. Voy a tratar de hacer una pequeña mapa rápido para poder entendernos. Recordemos que la primera vez que se trató de hacer una paz con Chile se fue en la conferencia de Arica, en el buque La Caguana de los Estados Unidos, donde se acreditaron representantes de los 3 países, más los norteamericanos, pero fue imposible desde el saque poder arribar a la paz por la intransigente e irreductible posición de los chilenos para tal fin. Una vez ocupada Lima en el año 81, los chilenos buscaron afanosamente buscar la paz, pues resultaba oneroso sostener la guerra, tanto en hombres como en materiales. Piero la rechazó firmar la paz, igualmente García Calderón, Montero, Cáceres, no aceptaron las exigencias chilenas de cesión territorial, así como cupos de guerra exorbitantes. El factor más importante que los peruanos manejaron para negarse a la cesión territorial fue la política de mediación del presidente de Estados Unidos, Garfield, con su secretario de Estado, James Blaine. Para tal fin acreditaron durante varios meses variopintos personajes de la diplomacia norteamericana con el fin de resolver este entrampamiento de la paz. Emergen entonces en la historia los nombres de Hulburt, Kilpatrick, ¿no?, que querían introducir en la América el principio de la conquista, para evitar que se aplique el principio de la conquista. Luego llega Mr. Trescott, viendo como condición que Perú ceda Tarapacá, por supuesto que fue rechazado. Y por último llega el famoso Mr. Logan con el señor Partridge, y por más que se esforzaron, no lograron ser coronados sus esfuerzos por la paz. Debo decir que la mediación de Cornelius Logan con el doctor Francisco García Calderón es un tema que después merecerá una especial análisis, ¿no? Un tema muy especialito. Bueno, al final del 82, en diciembre, el presidente Arthur de Estados Unidos declara: la política de Estados Unidos hacia el Perú y de Chile ha fracasado debido a que solamente una intervención armada hubiera podido evitar que Chile se anexara el territorio peruano. Fíjense ustedes hasta qué extremo se pronuncia el presidente norteamericano. En el año 82, el país aún se desangraba en la guerra,
seguíamos plantando cara al enemigo, a pesar de la terrible crisis social y económica y militar que atravesábamos, y ahí emerge la figura de Miguel Iglesias, un general de las económicamente dominantes de las alturas de Cajamarca, quien liberó valiosísimo esfuerzo y valentía en la defensa de en el Morro Solar. Después peleó con los chilenos allá en su tierra, en la batalla de San Pablo. Pero se convenció, después de tanto guerrear, que el Perú no tenía ninguna posibilidad de poder ganar la guerra. Y él da al país su famoso grito de Montán, reclamando la necesidad de que el Perú rinda las armas. Esto no fue pues reconocido por la mayoría de peruanos, que todavía deseaban continuar con la guerra. Pero se produce una desazón enorme en el Perú cuando Cáceres pierde la batalla de Huamachuco. Así que nuevamente de alguna manera se asienta en la mente de los peruanos el tema de la derrota, de afirmar la paz. Sí. Una asamblea llamada de Montán lo condiciona como presidente. Yo estoy trabajando aquí en una conferencia por internet. Una presidente regenerador de la República, llamando a la paz y la cesión territorial. Esto se concreta en la firma del Tratado de Paz de Ancón en octubre del 83. Un tratado de paz y amistad, donde se ponía punto final a la guerra. Pero recién los chilenos salieron del Perú, del territorio, en marzo del 84. Pero resulta que con Ancón termina el conflicto armado, pero no el diplomático. El diplomático continúa muchos años, 50 años más, y algo más todavía. Chile, pues, se rehúsa a cumplir lo estipulado en el Tratado de Ancón, específicamente en el artículo 3, cuando señala la reincorporación de Tacna y Arica después de un plebiscito al cumplirse 10 años de su firma. Ahora revisaremos los prolegómenos de la firma del Tratado de Ancón por parte del presidente del Perú, Miguel Iglesias, su contenido social, político y económico, y especialmente los alcances del artículo 3. Durante este tiempo, después de los 10 años, Chile, arguyendo variopintos argumentos que se sostenían fundamentalmente en su fuerza militar, evita por todos los medios honrar su firma. Durante este tiempo se dan innumerables misiones diplomáticas de uno y otro lado, todas sin ningún arribo adecuado a una paz diplomática, ¿no? Y Chile empieza su violenta política de chilenización de Tacna y Arica, aplicando políticas dadas sin Dios y sin ley, a mano militar. Ahí se ve en el banner cómo se ponían los chilenos una cruz en cada casa de los peruanos. Al borde de los años 20, ya para terminar, en los Estados Unidos emergen como árbitros y mandan sendos representantes como el general Pershing, el general Lessiter, que ahora revisaremos, que tampoco llegan a ninguna feliz solución del tema. Por esas cosas de la vida y presionado por varios factores Leguía con el mandatario chileno, arriban a un acuerdo final. Chile se queda con Arica y Perú se queda con Tacna. No. Así que, para entender mejor esta temática, tenemos con nosotros al embajador Hernán Couturier Mariátegui, distinguidísimo funcionario de Relaciones Exteriores, conocedor como el que más sobre el Tratado de Ancón y su protocolo. Y luego a don Ernesto Yepes del Castillo, maestro e investigador de varias universidades del Perú y del extranjero, amante de la sociología y de la historia, sobre todo la de su terruño, de Tacna, en lo que concierne a las implicancias del Tratado de Ancón y sus antecedentes.
Yo quiero expresar públicamente mi agradecimiento a estos dos amigos que han aceptado estar con nosotros para conversar e intercambiar opiniones sobre este tema. Voy a darle primero la palabra a Hernán para que nos comente lo que tenga que decirnos sobre el Tratado de Ancón, todos estos detalles del Tratado de Ancón. Luego, en Palma, Ernesto Yepes. Hernán, por favor, te ruego tomar la palabra. Hernán, abre tu micro, por favor. Estoy solicitando. Hernán, abre tu micro. Hernán. Hernán, tu micro. No se te escucha, Hernancito. Abre tu micro, por favor. ¿Ahora me escuchas? Hola. ¿Aló? No veo, déjame ver. Está perfecto. Ahora sí. Hola, ¿escucha? Ahora sí, ya estamos, ya. Ya, Ahora sí, ya. te dejo tu Gracias. Ok. Bueno, retomo la disertación. Como has adelantado, yo tengo a mi cargo todo lo que es el contexto anterior y posterior de la firma del Tratado de Ancón del año 83. En primer lugar, creo que es necesario contextualizar el conflicto. El conflicto no surge de buenas a primeras. Es un conflicto que tiene larga data, que diría yo que podría remontarse hasta la época de los años 30 del siglo XIX, cuando Portales, ¿no? Que era, si bien no era el presidente, era la figura política preponderante en Chile, decide agredir al Perú para desarticular la Confederación Perú-Boliviana, en dos ocasiones, como saben ustedes, ¿no? En el año 36, la primera expedición comandada por Blanco Encalada, y la segunda comandada por el general Bulnes. Ahí surge un acontecimiento, digamos, conceptual de Portales y crea la doctrina Portales. La doctrina Portales apunta fundamentalmente a que Chile tiene que tener la preponderancia y la supremacía en el Pacífico Sur sobre el Perú. Y en segundo lugar, que de ninguna manera Bolivia y el Perú, o Perú y Bolivia, podrían pensar en un acercamiento o una reunificación o una reintegración. Esto, de alguna manera, da contexto a la acción del gobierno de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana. Luego pasa un tiempo y ocurre algo importante, que es la guerra contra España, ¿no? En la que después del 2 de mayo del año 66, el Perú se consolida temporalmente como la potencia dominante en el Pacífico Sur. Inclusive el Perú auxilia a Chile. Después de Aptao y del bombardeo de Valparaíso, el Perú presta señalados servicios a Chile. Chile se da cuenta en esa ocasión que la supremacía del Perú se basaba fundamentalmente en la superioridad naval que había exhibido, ¿no?, en la guerra con España, superioridad naval de la cual ellos estaban un poco lejos. Ahí ellos deciden fortalecer su Fuerza Armada, y en particular la Marina, y ordena
¿no?, la construcción en Inglaterra de unos acorazados. Paralelamente a la política de rearme chileno, en el Perú se producen acontecimientos políticos y llega al poder el doctor Manuel Pardo, que como representante del Partido Civil decide cambiar radicalmente la política que se seguía, ¿no?, en lo que se refiere a defensa nacional. Y en la época de la guerra con España, nuestra Fuerza Armada más o menos tenía alrededor de 20.000 hombres entre Marina y Ejército. Y a partir de 1872, por la acción del gobierno de Pardo, el ejército es reducido prácticamente a su cuarta parte, ¿no? Y descarta compras de acorazados que ya se habían estado planificando su compra desde el gobierno de Balta, ¿no? Y quedamos inermes. Sin duda que ante el armamentismo chileno y nuestra política de desarme, las condiciones estaban dadas para tener una confrontación totalmente asimétrica con nuestro vecino del sur, ¿no? Él creyó que la forma de afrontar el armamentismo chileno y las manifiestas acciones en contra de Bolivia, en lo que se refiere a la fijación de la frontera, y luego de la explotación, sin duda, de los recursos que allí existían, particularmente guano y salitre. Y entonces el presidente Pardo no ve mejor decisión que firmar un tratado secreto, entre comillas, con Bolivia, que desearon extenderlo también a la Argentina. Sí, este tratado secreto, entre comillas, que en realidad de secreto no tenía nada, porque Chile estaba perfectamente enterado de lo que ocurría, tanto a través de su representante en La Paz, como de su representante en Buenos Aires, que lograron obtener el texto del tratado secreto, ¿no? Esto se firma en el año 73. Sin embargo, esta acción deliberada de Chile, particularmente contra Bolivia y el Perú, tiene un lado que diría yo débil y una flaqueza dentro del esquema, ¿no?, estratégico de Chile, puesto que por evitar que Argentina se sume al tratado, ellos sacrifican la Patagonia sobre la cual sostenían tener derechos, ¿no? Todo esto va paralelo a un problema que no vincula al Perú, pero que de alguna manera es de nuestro interés, que era la larga cuestión de límites, ¿no?, entre Chile y Bolivia, a raíz de que en el año 1842, se descubren los recursos de salitre, ¿no?, en la región de Atacama boliviana, ¿no? Y desde ahí hay una acción persistente de Chile de avanzar hacia el norte y de tratar de ir captando o capturando o invadiendo, si se quiere, a través de sus fuerzas laborales e inversionistas, ¿no?, el territorio boliviano y introduciendo incluso infiltrados, llegan a meter miles de chilenos en la región, tanto que la proporción de población era más o menos del 90% contra 10% de los bolivianos. Y al final, después de mucha presión chilena, se firma el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile del año 74, donde se fija que la frontera es el paralelo 24, ¿no? Ya, pero es un tratado muy singular porque, si bien reconoce la separación geográfica entre los países, introduce un concepto de que la explotación, ¿no?, era mancomunada a ambos lados de la frontera para beneficio de Chile, y además de que Bolivia no podía gravar las actividades económicas de los chilenos más allá de lo que ya estaba pactado. Con lo cual existiría una especie de sustracción de soberanía tributaria de Bolivia en sus territorios salitreros en favor de Chile. Todos conocemos ya los incidentes del año 78, 1878, cuando
el gobierno boliviano grava con un impuesto de 10 centavos a la empresa chilena que explotaba el salitre en la zona, ¿no? Y con lo cual, a criterio de los juristas chilenos, pero también de los nuestros, Bolivia había violado el tratado del año 74 con el que se comprometía a no imponer nuevos tributos. Como resultado de esta acción del gobierno boliviano, el gobierno chileno determina la ocupación del litoral boliviano y de Atacama con tropas chilenas, cosa que ocurre en febrero del año 1879. Y ya los tambores de guerra sonaban muy fuertes y se veía que Chile había esas intenciones de no solamente de poner a un contingente relativamente pequeño del ejército, sino que se estaba apuntando a declarar la guerra a Bolivia. El Perú hace los intentos de solventar la situación, envía a una misión diplomática que preside el señor Lavalle, quien fracasa en su intento. Visita primero La Paz, después va a Santiago, y en Santiago, curiosamente, y él lo dice en su libro, recién se entera él, ¿no?, que existía el tratado secreto. Cosa que, por supuesto, cuando lo envían a Bolivia, las autoridades peruanas lo conocían perfectamente, pero no se lo dijeron a él. Entonces él quedó en esa negociación para evitar la guerra en una situación muy desdorosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los chilenos, por supuesto, que no le creían de que él ignorase la existencia del tratado secreto. Fracasa la misión Lavalle, y al poco tiempo Chile le declara la guerra a Bolivia. ¿Qué cosa hay atrás de esta acción bélica, agresiva y con afanes de conquista de Chile? Primero contra Bolivia y luego posteriormente contra el Perú. Ya dije que atrás de todo esto está la doctrina Portales, ¿no?, donde ellos, desde los años 30 del siglo XIX, han procurado sobrepasar, crecer y desarrollar no solo su economía, sino también sus medios bélicos por encima de Perú y Bolivia. Y por supuesto, con el propósito muy claro de evitar cualquier tipo de vinculación, acercamiento entre los dos países y los dos países firmantes del tratado secreto. Ahí se comienza a vislumbrar de una manera muy clara algo que ya venía de atrás, pero que no se había concretado aún, que es una política expansionista chilena sobre los territorios de la Atacama boliviana, con el propósito de anexarla, aprovechando tres factores. Primero, la indefinición limítrofe existente entre Bolivia y Chile, la muy débil soberanía boliviana en su provincia litoral, y por último, las ingentes inversiones chilenas e inglesas en la explotación del salitre en territorio boliviano. Esto también encuentra su razón de ser en parte a la crítica situación económica por la que atravesaba Chile. La economía chilena en ese entonces era una economía muy pobre, sin recursos, no tenía grandes recursos naturales, y estaba ya de una manera persistente en déficit el manejo de su economía en proporción creciente, ¿no? Y de manera desesperada necesitaba nuevas rentas, nuevos ingresos. Y ellos ven la posibilidad de que el salitre y el guano se conviertan, ¿no es cierto?, en fuentes de aprovisionamiento de recursos para ellos. Asimismo, los chilenos adujeron, ¿no? Esto está naturalmente no en el campo de las razones, sino de los pretextos. Los chilenos aducen en ese momento, por el patrocinio de alguna manera y la vinculación que tenía el Perú con Bolivia a raíz del Tratado Secreto del año 73, que el Perú buscaba
¿no? Motivar y promover una política de agresión, ¿no? Contra el tratado contra Chile, a raíz de la existencia del Tratado Defensivo del año 73. Ellos nunca consideraron que el tratado secreto era defensivo, sino que era ofensivo. Era a pesar de que en su texto, cuando se ha conocido, no se puede deducir ni creer de ninguna manera que era un tratado para agredir a nadie, era más bien para defender a una nación débil como era Bolivia, que estaba ya sometida por muchos años, ¿no? Desde el año 42, ¿no? Sometida a la insistente, persistente y deliberada política de incursión y de penetración de los intereses chilenos en el territorio boliviano. Asimismo, un factor importante también en la determinación de la... Perdón, los perros están ladrando. Otro factor importante que jugó en la decisión de Chile fue la decisión que adoptó el presidente Manuel Pardo, de nacionalizar los recursos del salitre en la provincia de Tarapacá. Cosa que mediante la creación del estanco del salitre, sin duda afectó los intereses tanto chilenos como ingleses, que habían también incursionado, ¿no?, en territorio peruano. Luego, otro factor que me gustaría mencionar es el propósito chileno de menoscabar, disminuir, de alguna manera reducir la importancia del Callao frente a, comercialmente hablando, frente al rol que jugaba Valparaíso. Sin duda que el Callao era un puerto en ese momento más importante, pero ellos trataban por todos los medios de reducir esa diferencia y de lograr que Valparaíso se convierta en el puerto más importante del Pacífico Sur sudamericano. Luego, también habría que mencionar el sentimiento de frustración. Esto es importante, ese es el sentimiento de frustración e indignación nacional que se presenta en Chile a raíz de la firma de un tratado, el Tratado Fierro-Zarratea, que firman con Argentina en el año 78, que fue el inicio, involuntario hasta cierto punto, pero fue el inicio del reconocimiento chileno, ¿no es cierto?, a la soberanía argentina sobre la Patagonia. El Tratado Fierro-Zarratea fue muy mal recibido en Santiago, pero para ellos era inevitable suscribirlo porque era la forma de evitar, ¿no?, que Argentina suscribiera el tratado secreto. Ellos pagan con la entrega prácticamente de la Patagonia la toma de distancia y la presidencia argentina respecto del conflicto y de la situación entre los dos aliados y Chile. Chile se mantiene, Argentina se mantiene neutral, pero para eso, ¿no?, habían ya obtenido de Chile la Patagonia, cosa que después se concreta en tratados posteriores, pero ya desde el Tratado Fierro-Zarratea del año 78 prácticamente la suerte de la Patagonia estaba determinada a favor de Argentina. Entramos ya de lleno ahora en el hecho más determinante para la firma del tratado, que es la guerra del salitre. A mí no me gusta decir la guerra del Pacífico, me gusta decir la guerra del salitre porque fue una guerra esencialmente motivada por temas económicos. Aunque también hay factores geopolíticos, pero yo diría que lo económico es lo determinante. A pesar de las gestiones, como dije, del señor Lavalle, que dio todo tipo de satisfacciones en Santiago, él regresa a Lima después de esa misión con la absoluta convicción de que la política chilena era una política chilena irreductible en su afán de ir a la guerra. No había forma de evitar que no se desencadenara la guerra de Chile contra Bolivia. Así tenemos entonces que se desencadena un proceso que comienza en febrero del 79 con la toma chilena de Antofagasta y la ocupación militar de este puerto boliviano, y las declaraciones de guerra
posteriores que suscita esta acción cuando Bolivia, ¿no?, también le declara la guerra a Chile, ¿no?, en marzo del 79. Luego, al mes siguiente, ¿no?, en abril del 79, el 5 de abril del 79, Chile le declara la guerra conjuntamente al Perú y Bolivia. No voy a entrar en los detalles de la guerra, que son muy largos y que no es el propósito tampoco de esta disertación, pero sí tengo que decir que la guerra del Pacífico y las campañas terrestres en Tarapacá, Tacna y Arica, Chorrillos, San Juan, Miraflores, la ocupación de Lima, la campaña de la Breña o la Sierra, del año de enero del 81 hasta junio del 84, y por último, ¿no?, los extraños sucesos de la toma de Arequipa, ¿no?, por las tropas chilenas. Eso, al final, la conclusión es de que nos fue muy mal en la guerra por la impreparación en la que nos encontramos, por la falta de cohesión nacional, por la lucha fratricida política entre los líderes peruanos. En fin, se han escrito decenas y centenas de libros sobre esto y no voy a entrar en eso. Lo concreto del caso es que fuimos derrotados, ¿no? Y la situación del Perú luego de la derrota fue prácticamente de desintegración, ¿no?, del Estado peruano. El dictador de turno, que era Nicolás de Piedra, huye hacia la sierra, ¿no?, y a pesar de que trata de entablar negociaciones con los representantes chilenos, cosa que no le aceptan, el partido civil toma control de la situación por el momento y decide formar un gobierno provisorio. Le encargan la presidencia a Francisco García Calderón, en el llamado gobierno de la Magdalena. Se produce el Congreso Nacional de Chorrillos, y ahí comienza de una manera intensa, ¿no?, la mediación norteamericana en contra de la cesión de Tarapacá, básicamente, ¿no? Ella mencionó Augusto la reunión de los 3 países con mediación norteamericana en el acorazado Lucahuana, en Arica, cuando los chilenos plantean por primera vez cuáles eran sus propósitos y cuál era el alcance de su intención anexionista y de conquista con relación a Bolivia y el Perú. Hay que señalar en ese momento que el gobierno norteamericano, ya lo mencionó también Augusto, ¿no?, inicialmente, aparentemente favorecía al Perú, ¿no?, y por todos los medios trataba de que no hubiera, ¿no?, cesión territorial, que no se produjera ningún tipo de disminución del territorio peruano, ni boliviano. Pero la posición de Chile fue irreductible y desde un comienzo, ¿no?, se plantearon en lo siguiente, ¿no? Primero, cesión de los territorios al sur de la quebrada de Cambrones. Todos los territorios, tanto peruanos como bolivianos. Pago a Chile de 20 millones de pesos, devolución de propiedades confiscadas a chilenos, la devolución del RIMAC. El RIMAC fue un barco que capturó nuestra marina y pasó bajo nuestra soberanía, pero ellos pidieron la devolución del RIMAC. Después, la abrogación, o sea, la derogación del Tratado Secreto del año 1873, y la retención de territorios de Moquegua, Tacna y Arica hasta el cumplimiento de las obligaciones y aspiraciones que planteaba Chile. Por último, también exigieron desartillar el puerto de Arica. Bueno, durante todo ese periodo, inclusive la reunión de Arica fue en plena guerra, ¿no? Y las posteriores misiones diplomáticas norteamericanas, para hacerlo breve, no lograron mayor cosa, aparte de que se complicó más la situación cuando al asesinar al presidente Garfield, ¿no? Cambia el gobierno, asume el vicepresidente Chester Arthur, y su nuevo canciller fungía de asumir una posición neutral, pero en el fondo la verdad es que favorecía a Chile.
y en todo momento aceptaron que sí podía haber cesión territorial y que no podría haber paz hasta el momento en que el Perú no aceptase la cesión definitiva, ¿no?, incondicional de la provincia de Tarata, perdón, de Tarapacá. Mientras tanto, no, me olvidé decirlo, después de la participación de la mediación norteamericana a favor del Perú y de una manera manifiesta ante el gobierno chileno de todas maneras evitar la cesión de Tarapacá, Chile decide sacar del escenario, por decirlo de una manera suave, esto es realmente detener y raptar, ¿no?, al presidente García Calderón, y lo llevan a Chile, lo llevan a Santiago. Lo llevan en calidad de preso a Chile, y para enfatizar la condición irreductible de la cesión territorial, a la cual, por supuesto, el presidente García Calderón se negó siempre, y se negó incluso hasta después de la firma del Tratado de Ancón, ¿no? En definitiva, las mediaciones, las 4 mediaciones que tuvo Estados Unidos fracasaron totalmente, y más bien terminó la relación peruano-norteamericana con un incordio y un resentimiento, puesto que pudimos ver que en la evolución de su política habían terminado ellos favoreciendo la posición chilena. Luego de la derrota de Miraflores, ¿no?, Chorrillos, San Juan y Miraflores, ¿no?, ya vimos cómo el dictador Pierola huye y el Perú queda acéfalo. Entonces, el Partido Civil asume la responsabilidad de celebrar un congreso, y ahí sale designado como presidente interino el doctor García Calderón. Sin embargo, él estando detenido en Chile, ya tenía un tiempo largo, no tenía mayor posibilidad, a pesar de que el diplomático norteamericano Logan, Cornelius Logan, lo somete a enormes presiones, inclusive lo chantajea diciéndole que si no acepta, Lima va a ser bombardeada y destruida, ¿no? Pero García Calderón resiste todos los embates, ¿no? Y finalmente desisten los chilenos de seguir utilizando el mecanismo de la presión norteamericana, y al final apoyan en el Perú, ¿no?, después del grito de Montán en Cajamarca, que protagoniza el general Miguel Iglesias, lo apoyan, incluso lo financian para que pueda acceder a la presidencia de la República, ¿no? Una presidencia de la República cuestionada, puesto que todavía existía la presidencia del almirante Mortero en Arequipa, que era el vicepresidente de García Calderón, ¿no? El general ¿cómo se llama? ¿Cáceres? ¿Perdón? ¿Cáceres? Cáceres, sí. El general Cáceres también desconoce a Iglesias, hay una confrontación entre ellos, puesto que Iglesias, con el grito de Montán, da a conocer que él sí está dispuesto a lograr la paz, ¿no?, mediante la cesión de territorio, cosa a la que, por supuesto, la mayoría de los peruanos, entre los cuales de manera destacada el general Cáceres, se oponía. Es interesante el aspecto sociológico de la posición de Iglesias, puesto que él era un hacendado y representaba a los latifundistas, ¿no?, del norte del Perú, digamos, de Ancash hasta la frontera con el Ecuador.
7, 8 departamentos peruanos apoyaban a Iglesias, y quienes lo apoyaban eran naturalmente los líderes, digamos, los empresarios latifundistas del norte del Perú, que habían estado manteniendo a la ocupación del ejército chileno. Les he dicho que la situación económica de Chile era muy difícil, y para ellos era muy oneroso mantener 12.000, 14.000 hombres ocupando el territorio peruano, puesto que no tenían los recursos para hacerlo. Pero los Lynch y compañía descubrieron que había un filón importante de recursos, ¿no? A través de las cuotas que obtenían de los hacendados peruanos. Los hacendados peruanos estaban realmente colmados por esta presión tremenda, exacción realmente de sus recursos, y al final ellos apoyan a Miguel Iglesias para que se produzca este pronunciamiento de Montán, que significaba ir a la paz mediante la cesión de territorio, a lo cual todos los demás se oponían, por supuesto. En esas circunstancias, ya con Iglesias de presidente, llegamos a comienzos del año 83, en que se produce por instrucciones de él, con aceptación naturalmente de los chilenos, las conferencias y negociaciones de Chorrillos, marzo y abril de 1883. Ahí también José Antonio de la Valle y un cuñado de Iglesias, Mariano Castro Saldívar, son nombrados negociadores y se reúnen con Sabino Noboa como negociador chileno. En esta oportunidad, nuevamente Chile plantea lo que ya había dicho en Arica, y repite, ¿no? las exigencias que para ellos eran indispensables cumplir si se quería llegar a un tratado de paz. Prácticamente se pide lo mismo, con una ligera diferencia, que en realidad fue, a mi criterio, producto de las conversaciones con García Calderón, en el sentido de que la aspiración a tener los territorios de Tacna y Arica no serían cedidos, como en el caso de Tarapacá, sino comprados. Chile ofrece compra por Tacna y Arica, lo cual también irrita enormemente el sentimiento nacional cuando esto trasciende y se oponen. Y más bien, Lavalle propone una fórmula nueva, que era la de plebiscito, y la retención por 10 años de Tacna y Arica, al cabo de los cuales se podría realizar un plebiscito que determinaría la nacionalidad, ¿no?, de estas provincias, de acuerdo a cuál ganara, si ganaba el Perú o ganaba Chile. Cosa que al final la acepta Chile. En opinión de varios tratadistas, el verdadero propósito de Chile como resultado de la guerra era la captura de dos cosas. Primero, de territorios, y en segundo lugar, de recursos económicos. No le interesaba mucho el tema de poblaciones. Y hasta ese momento, Arica y Tacna no eran mayormente significativos en este campo. Entonces ellos lo que querían era obtener Tarapacá del Perú y la provincia litoral de Bolivia, y en el caso de Tacna y de Arica, la retención por un tiempo determinado como una garantía del cumplimiento del tratado. Esta posición no fue aceptada inicialmente por Chile, pero finalmente, por presión norteamericana a los chilenos, se logra que exista este acuerdo. Otra cosa también negociada importante fue el cupo de guerra, que inicialmente Chile pedía 20 millones y que quedó en nada. Sin embargo, sí introdujeron el concepto de la indemnización por Tacna y Arica de acuerdo a quien ganase el plebiscito. ¿Qué significa esto? Que si Perú ganaba, como al final ocurrió, pero no por el plebiscito, sino por las negociaciones de Washington, tenía que pagarle a Chile, por haber obtenido las provincias, 10 millones de soles. Redujeron sus expectativas de 20 a 10 millones, cosa que fue muy mal recibido, como lo veremos después,
cuando se firma el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón se firmó el 20 de octubre del 83 y salvo los partidarios de Miguel Iglesias, el tratado fue muy mal recibido por diversas fuerzas políticas y sus representantes. García Calderón, Montero, Piero Lacáceres y muchos jefes militares, ¿no?, estuvieron entre quienes no lo aprobaron. El más explícito y de alguna manera más conocido y que llegó a mayor, ¿no?, alcance, lo que dijo fue la oposición del general Cáceres. Él expresó que este acuerdo es una paz implorada a Chile, de rodillas, paz humillante y vergonzosa, que subleva a todo sentimiento de indignación y ante la cual el patriotismo se encuentra escarnecido y degradado. Yo he escogido esta frase porque creo que es la que es más significativa en cuanto a expresar, ¿no?, el sentimiento nacional frente a el Tratado de Ancón. Tanto por la cesión territorial como por la absurda imposición de un pago si es que en el plebiscito ganaba el Perú. Como han dicho muchos historiadores, era natural que Chile le pagara al Perú, porque era una provincia que estaba adquiriendo, que no era de su soberanía. Pero en el caso del Perú de ganar, estaba simplemente recuperando lo suyo. No había ninguna razón para que él pagara por lo que era suyo. Sin embargo, como se dice vulgarmente, le torcieron el brazo a los negociadores y pusieron esa cláusula en el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón tiene 14 artículos que básicamente establecen lo siguiente. El Perú cede a Chile perpetua e incondicionalmente la provincia de Tarapacá. Las provincias de Tacna y Arica seguirán en posesión de Chile durante 10 años, a cuyo término su destino final será decidido en un plebiscito. La venta de 1 millón de toneladas de guano será distribuida en partes iguales entre el gobierno de Chile y los acreedores del Perú, y así sucesivamente mientras que esté en sus manos, ¿no?, la explotación de estos yacimientos. Obligación de coordinar montos y condiciones para la venta del guano extraído de los nuevos yacimientos peruanos, siendo esta disposición también vigente para el guano de las Islas de Lobos, hasta que se complete el 1 millón de toneladas mencionado. El gobierno de Chile no reconoce créditos de ninguna clase que afecten a los territorios que adquiere en virtud de ese tratado. Las Islas de Lobos continuarán administradas por el gobierno de Chile hasta que se complete la explotación de 1 millón de toneladas, luego de lo cual serán devueltas al Perú. Desde que el tratado sea ratificado constitucionalmente, Chile cederá al Perú el 50% del guano extraído. Las indemnizaciones para chilenos que hayan sufrido perjuicios por la guerra serán determinadas por un tribunal arbitral o comisión mixta internacional. Los contratantes reconocen y aceptan todos los actos administrativos y judiciales aplicados durante la ocupación del Perú por el Ejército de Chile. Adicionalmente, por un protocolo complementario, el ejército chileno siguió ocupando parte del territorio nacional, para lo cual el Perú se comprometió a pagar 300.000 soles mensuales mientras durara el debate del Tratado de Lima en la Asamblea Constituyente hasta su ratificación. Cláusula o compromiso que causó una irritación tremenda en el Perú, puesto que ya de manera pública resultó que el Estado peruano sostenía, ¿no?, la presencia del ejército chileno en territorio nacional, a pesar de que ya se había firmado el Tratado de Ancón. Esta obligación pecuniaria fue acremente criticada por las fuerzas políticas, nada satisfechas con el arreglo bilateral ni con el gobierno de Iglesias, al que se le consideraba impuesto por el gobierno de Chile, situación que presagiaba el advenimiento de una guerra civil como efectivamente ocurrió poco después. El Tratado de Lima de 1883, en contra de lo que las autoridades chilenas sostenían, consagró el derecho de conquista contra el Perú, al igual que de lo que posteriormente ocurrió con la provincia litoral de Bolivia. El Tratado de Ancón fue ratificado por la Asamblea Constituyente del Perú el 28 de marzo de 1884 en Ancón. Muchas gracias. ¿Aló? Estupendo, Hernancito. Entonces ahora
nos vamos a la segunda parte con Ernesto, para la cual te pido, Ernestito, que abras tu audio. ¿Me escuchas? Tu audio, Ernesto. Abre. Ponle la solicitud. El mismo. Ernesto, tu audio. No se le escucha. Ernesto, tu audio. Está hablando, pero no se le escucha. No, pues no ha reactivado su audio. No lo activó. Lo voy a llamar. ¿Ya? ¿Ahora? Ahora sí, ya. Ya. Listo. Ya ves, solo captura. En primer lugar, quiero pedirles excusa porque no me siento bien. Me han operado recién de la vista y por momentos veo confuso. Voy a avanzar, por lo menos, quisiera avanzar por lo menos con la primera parte, que es el tema de Pershing. Y la segunda parte es ya el cuadro final. Veamos. Como decía Hernán, concluida la ocupación del Perú por Chile, quedó pendiente el destino de Tacna y Arica, que quedaron ocupadas por Chile sin realizar el plebiscito durante alrededor de 40 años. Finalmente, luego de esos 40 años, Chile acepta que se aborde el problema del plebiscito y se pone de acuerdo con el Perú para que sea el presidente de los Estados Unidos quien forme una comisión para hacer el famoso plebiscito. El presidente de los Estados Unidos acepta y forma una comisión plebiscitaria compuesta por un representante del Perú, uno de Bolivia y el presidente de los Estados Unidos. A su vez, viene representando al presidente de los Estados Unidos en esa comisión el general Pershing. Él va a presidir la comisión y va a ser el encargado, juntamente con el peruano y el chileno, de efectuar el plebiscito. Pues bien, desde el primer momento hay un impasse. La visión del plebiscito de Chile, del plebiscito por parte de Chile, difiere de la visión de Pershing. Y eso es crucial para todo el proceso. En el esquema de Chile, el plebiscito implicaba que la población simplemente era llamada y
llamada de acuerdo a los padrones que había elaborado Chile, y el personal optaba por el sí o por el no, si estaba por Chile o por el Perú. Afortunadamente, a este esquema simple y riesgoso, la opinión y la percepción de Chile de la situación era distinta. Lo que Pershing señalaba era algo más completo. Él señalaba que ese plebiscito debía expresar el real sentimiento de la población implicada, que debía ser además una fiel expresión de la voluntad popular de la población peruana. Es decir, el plebiscito debía recoger la verdadera decisión de permanecer con Chile o regresar al Perú. Esto implicaba que no era un mero acto de decir sí o no, sino que era necesario recorrer todo el territorio en disputa, para lo cual incluso trajo veedores de Panamá que hablaran español y recorrieran todas las zonas. Por supuesto, Chile se opuso a esta posición y demandaba que el mandato del árbitro era que simplemente se pidieran las nóminas de la población a Chile y la población votara. Chile entonces se opuso a esta visión de Pershing, pero afortunadamente Pershing tenía una visión central. Él era militar y como militar definía las situaciones por las armas. En este caso había un nuevo planteamiento: respetar la voluntad de los pueblos sin recurrir a las armas, sino a la razón. Afortunadamente, de un conjunto de 3 personas, un peruano, un chileno y un norteamericano, el peruano y el norteamericano estuvieron de acuerdo y Chile tuvo que aceptar la posición de Pershing porque el Perú naturalmente apoyaba la posición de Pershing. Pershing se dedicó entonces a ver las condiciones de la población votante
Y después de ese examen minucioso, durante días recorriendo todo el territorio y auscultando tanto de día como de noche, porque solamente de noche podían participar muchos peruanos que estaban escondidos, Pershing declaró que el plebiscito no se podía hacer mientras se mantuvieran las condiciones que se habían creado en la zona. El enfrentamiento entre el delegado chileno y el presidente de la comisión se encendió a todos los niveles. Chile recurrió a todas las protestas oponiéndose al planteamiento de Pershing. Esto es un largo proceso, pero que concluye cuando, al negarse Pershing, viaja a los Estados Unidos y seguramente de esa conversación con el presidente, finalmente Pershing renuncia porque no toleraba la agresividad de Chile, ya no solamente localmente, sino a nivel internacional. Frente a esta coyuntura, el presidente de los Estados Unidos nombra a un nuevo representante suyo. Este es este nuevo representante, Lassiter, llega al Perú y recorre, como hizo Pershing, la región, ausculta a la gente, tiene personal de confianza y que hablan castellano. ¿Por qué? Porque él venía del Canal de Panamá. Y luego de explorar con detenimiento y con dedicación el entorno, las dos provincias, declara que solo le queda verificar las observaciones que había levantado Pershing y que eran efectivas y ciertas. Que para hacer el plebiscito había que modificar todas las condiciones y la estructura misma del proceso. El árbitro, entonces, se ve obligado a declarar que el plebiscito era imposible de realizarse. Este es, en resumen, un largo y exhaustivo proceso que constituye una de las piezas más extraordinarias de examen, verificación por dos hombres que creían en la guerra como solución a los problemas entre los pueblos, pero que ahora aceptan que la razón se imponga sobre la violencia. El informe es un informe extenso. Tiene 1500 páginas.
1.500 páginas, además de los anexos. Nunca he visto yo un documento tan completo, tan extenso, tan prolijo y tan bien organizado. Este documento lo pude encontrar no en los archivos del departamento, perdón, lo encontré en los archivos del Departamento de Estado después de más o menos 2 semanas de búsqueda, porque si bien los archivos de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, son muy bien organizados o están muy bien organizados, no es posible que los listados no coincidan con los lugares de ocupación. Sin embargo, me tomó más de 1 semana y tantos encontrarlos. Y es que, ¿cómo es que los encontré en un lugar que nada tenía que ver con la documentación que le correspondía? Estaban ubicados en un lugar estratégico y de difícil acceso a quien no tuviera que dedicar tiempo. Es decir, se habían mantenido en cierta manera ocultos o por lo menos disimulados, pero cuando tuve el privilegio de ver que nunca habían sido examinados, trabajados, me llenó de contento. Porque estaba pormenorizado, salida por salida, viaje por viaje, lugar por lugar, todos los avatares de esas personas que de día, de noche citaban a la población, la buscaban en las mañanas, en las noches, cuando el ejército chileno no cubría la vista. Mujeres, hombres, niños participaron de todas esas declaraciones. Nunca me he emocionado tanto como examinando esa documentación, porque con qué valor los hombres que habían sido expulsados por Chile tenían que acercarse a los visitadores para declarar lo que estaba pasando. Y si eran sorprendidos, seguramente o eran muertos o eran deportados. Este informe, desafortunadamente, en ese momento era mi primera visita al Departamento de Estado y no me había sido fácil llegar allá a los archivos del Departamento de Estado. No pude, en ese momento había un especial sistema de filmación para sacar los documentos y mandarlos reproducir. Solamente pude trabajar durante 2 semanas revisando los folios y tomando nota de ellos con la esperanza de que al que regresara al Perú pudiera obtener fondos para su duplicación. Desgraciadamente, cuando llegué al Perú, toqué todas las puertas, tanto del Estado como de la universidad, como
de las distintas dependencias que pude y nadie se interesó por hacerlo. Y esto no fue un tiempo, sino largo tiempo. Yo esperaba que la Cancillería tuviera, por ejemplo, interés, ya que mucha de esta documentación era desconocida, no había los registros que ahí se tenían, pero nada, ni de la parte privada, ni de la parte estatal hubo ni el menor interés por hacerlo. Es una pena. Es una pena. Bueno, yo quisiera ahora avanzar. Empújala. Avanzar con el examen de este documento, este extraordinario documento. Tengo aquí preparados algunas páginas sobre lo que significa el informe Pershing. El informe Pershing, Lassiter, porque lo hicieron los dos, tiene un privilegio, constituye la más extensa crónica de guerra del Perú republicano. Sus 1500 páginas dan cuenta de la más larga de todas sus batallas, casi medio siglo de enfrentamientos diarios e incesantes frente a un enemigo implacable en sus propósitos de apropiarse del suelo patrio. Esa lucha comprometió a todos los hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres, jóvenes y niñas que tenían que circular, caminar, vivir permanentemente fuera de sus hogares. Ese pueblo unido, solo y sin reclamar nada para sí, nos dio también la más grande de todas las lecciones, vencer cuando todo parecía perdido. El informe Pershing tiene también otro mérito. No fue escrito pensando en los beneficios del invasor o del invadido. Fue escrito considerando los beneficios de la humanidad toda. Dos ilustres militares norteamericanos, uno de ellos héroe viviente de su país, comandante general de los ejércitos de la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos, estaban persuadidos de que Tacna y Arica deberían servir de ejemplo a todos los pueblos de la tierra, de que las diferencias territoriales entre las naciones podían arreglarse apelando no a las armas, sino confiando en la justicia. Por tanto, como representantes del árbitro, el presidente de los Estados Unidos no podían permitir que Chile tratara de imponer un fraude sangriento y despiadado para apropiarse de las dos provincias, invocando al mismo tiempo la justicia que estaba destruyendo. Este juicio de Pershing y Lassiter va más allá del plebiscito. Devela, en verdad, el patrón de relaciones que Chile nos había impuesto desde la Guerra del Salitre en 1879 hasta el día de hoy.
2 puntos, el incumplimiento de sus compromisos con el Perú, priorizando siempre sus intereses geopolíticos. Como peruanos, todos nos sentimos orgullosos de tener héroes en muchas ocasiones que en muchas ocasiones han ofrendado su vida y recursos por esta totalidad llamada Perú. Por lo general, han sido hombres y mujeres que no vacilaron en enfrentar situaciones duras, dramáticas, que amenazaban su existencia y también la de nuestro país. Pero respuestas no individuales, sino colectivas, persistentes, firmes y sobre todo largas y victoriosas, han sido pocas las que hemos tenido. Durante la guerra con Chile, resaltan sobre todo las del Valle del Mantaro y las de Tacna y Arica. Ello de ninguna manera fue casual, porque se trataba de hombres libres, pequeños propietarios, que no estuvieron sometidos al peso de la servidumbre que se impuso en gran parte de los Andes peruanos durante la colonia y continuó en la República. Esto hizo posible que cuando Cáceres llegó al centro del país encontrase un terreno preparado para la lucha, habiendo comenzado la resistencia incluso antes de que él llegara. En el caso de Tacna, la respuesta fue similar. Solo que allí el enfrentamiento frente al enemigo implacable no duró 1, 2 o 3 años, sino que se extendió por 40. Generación tras generación, la lucha contra el invasor se mantuvo viva. En esa epopeya cotidiana, la más prolongada que hemos tenido en nuestra historia republicana, los guerreros no fueron solo los varones. Cuando ellos fueron encarcelados, deportados, vejados, heridos o simplemente aniquilados, quedó la mujer tacneña que mantuvo vivo el Perú en varias generaciones de peruanos que no conocieron su país, su cielo, su historia, sus hermanos. Eran hijos de peruanos que, obligados desde niños a ir a las escuelas chilenas, a prestar servicio militar obligatorio, en el ejército de ocupación, vivían acosados permanentemente disculpen, pero no estoy viendo bien, para renunciar a su bandera. Por fortuna para el Perú, repetimos, hubo una antorcha que no se apagó nunca y permitió que no se amenguara la raíz de la patria en esas generaciones. Esa fue la mujer tacneña, madre, maestra, sacerdote, etc. Pero hay algo más que debe quedar registrado en nuestros arcanos republicanos.
En gran parte del país, la bota del invasor impuso cupos, saqueó cuanto pudo y lo que no pudo llevarse lo destruyó brutalmente para que no pudiéramos levantar cabeza. El resentimiento de la población tacneña frente al asentamiento de Bocado fue terrible y justificado. Sin embargo, a diferencia del resto del Perú, la estrategia de Chile fue distinta. Durante los primeros 15 años, Chile dio a las dos cautivas un trato preferente en salud, educación, servicios, administración pública, es decir, puso lo mejor de su vitrina profesional y de administración para que la población fuera seducida por el bienestar que podía recibir si vivía bajo la protección de Chile. Es decir, la dádiva, la seguridad, el bienestar fue la oferta del invasor, seguro que la población arriaría la bandera peruana como había ocurrido en más de un lugar de Lima, a fin de cruzar sin desventuras los avatares de la guerra. Esta dádiva en Tacna y Arica fue rechazada con altivez, anteponiendo los intereses del Perú a los personales. Esto fue una sorpresa para Chile y originó una feroz respuesta de violencia por más de 20 años a fin de doblegar los sentimientos de la población. Qué lección tan grande para el país cuando uno de sus pueblos reacciona no solo porque está vulnerando su heredad, sus bienes o sus derechos, sino porque rechaza con altivez que le den incluso más riqueza, más bienestar, más derechos, si eso significa renunciar a su lealtad a la patria lejana, que la sabe impotente para que le dé protección y fuerza. Todo esto, claro, que nos debe llenar de orgullo. Orgullo de saber cuán honda es la semilla que se anida en las entrañas de nuestro pueblo. Cabe entonces hacerse una pregunta. ¿Fueron suficientes esas lágrimas y sangre para acabar con el calvario de Tacna? Desafortunadamente, no. Después de esa epopeya, le quitaron su puerto histórico a cambio de un muelle inútil en Arica. Le amputaron el volcán Tacora para quitarle su conexión privilegiada con Bolivia. Le seccionaron sus fuentes de agua y desde hace 60 años, a punta de cañón, la flota chinera impide que los tacneños ingresen a su mar, el mar de Grau, el mar de miles de años de historia, porque ahora han decidido apropiarse
del nuevo salitre, es decir, de nuestra riqueza pesquera, que no solo es nuestra, sino también de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Finalmente, todos tenemos esperanza de vivir en paz con Chile. Siempre la hemos tenido. Cuando el siglo pasado tuvimos que entregar las riquezas de Tarapacá, pensamos que eso colmaría los apetitos de Chile y aceptamos la cesión para acabar la pesadilla. Pero pronto empezó otra, la de Tacna y Arica, un territorio en ese momento sin riquezas, pero clave por sus intereses geopolíticos para neutralizar cualquier alianza futura entre el Perú y Bolivia y sobre todo su conexión con el Océano Atlántico. Cuando pasaron los 10 años, fijaron para que la población escogiera su bandera, Chile buscó pretextos para no cumplir el Tratado de Ancón durante 40 años de agonía para todos los peruanos. En 1925, a sabiendas que el invasor había chilenizado a la fuerza 2 provincias, aceptamos el fallo del presidente de los Estados Unidos, pensando que finalmente era el único camino que nos quedaba para cerrar las heridas. Esta vez fueron los representantes del mismo árbitro los que comprobaron y denunciaron que Chile arteramente había incumplido el Tratado de Ancón y el fallo del árbitro que ordenaba la realización de un plebiscito justo y honrado. En las negociaciones de Lima, cuando el delegado chileno Figueroa Larraín consiguió que Leguía acepten la orden de su gobierno de imponerle la partición de Tacna y Arica. Perdón, disculpen, pero yo para la segunda parte de esta exposición, que es la negociación final sobre la delimitación entre Chile y Perú, es muy extensa y preferiría no hacerla porque la vista la tengo muy inflamada. Yo les pediría que luego, para otra ocasión, poder desarrollar la parte de la parte final, ¿no? Que es la conexión con ¿Sí? ¿Terminé qué? Hace rato. ¿Aló? Hernán, No importa. apaga tu audio, Hernán. Apaga tu audio, Hernán. Ernesto, continúa. ¿Dónde estabas? Lo que les decía es que yo quisiera que, ahora que he abordado... ¿Quieres que te abra la puerta del portón que da a la calle? Hernancito, apaga tu micro. Sí, Hernán, sigue, Ernesto. ¿Ahora? Sí, por favor, sigue. El capítulo siguiente, o el tema siguiente que tengo que abordar, es finalmente Hay que avisarle en todo caso. el tratado No. de 1929. ¿Está con llave? ¿Tengo que llevar la llave? Hernán, apaga tu micro. Ya. Sigue, Ernesto. Les decía que en la segunda parte de mi exposición era el Tratado de 1929,
que es el detonante final. Es un discurso extenso, menos extenso que el de Pershing, por supuesto, pero que yo les pediría no seguir leyendo, porque la vista me está fastidiando mucho. No sé. No, está ¿qué bien. piensan? No, está bien, está bien. Respetamos, por supuesto, tu dificultad visual, hermano, pero has dado conceptos muy importantes. Como lo dije al principio, este tema despierta, pues, fibras muy emotivas para todos los peruanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo empezaba a revisar el Tratado de Ancón y empezaba a emerger la figura de Iglesias, yo sentí una antipatía terrible hacia Iglesias, ¿no? Pero después de las lecturas posteriores, esta visión mía comenzó a disiparse un poco. Cuando, por ejemplo, leí a Jorge Basadre que habla sobre Miguel Iglesias, que dice, me van a perdonar, lo voy a leer, dice, no fue el de Iglesias, como el de tantos, un caso de loca ambición, de frívola vanidad o de iluso entusiasmo. Fue un símbolo de dolorida resignación, de acatamiento severo a la fatalidad, etc. Eso lo dice Jorge Basadre. Luego, durante todos los 10 años posteriores a la firma del tratado, la actitud del Perú frente a la chilenización hecha a la mala en Tacna y Arica y la pobre respuesta de nosotros, claro, también digo yo, una cosa es con una pistola en la sien tener que firmar un documento y otra cosa es no hacerlo. Los chilenos ejercieron un poder militar impresionante, aún a costa y en las caras y en las barbas de los Estados Unidos, que al final buenas misiones diplomáticas, pero que no solucionaron nada, ni inclusive ni Pershing ni Lassiter, a pesar de ser unos hombres que me da pena de que la avenida Pershing ya no se llame Pershing, pero debería retomarse ese nombre, porque ese hombre tenemos que ser agradecidos a ese señor, porque prevaleció la justicia, la ley, ¿no? Yo iría más lejos. Sí. No solamente ha desaparecido de Lima la calle Pershing. Pershing hoy, si no, de no haber sido Pershing, hoy Tacna sería chilena. Sin embargo, en Tacna tú no encuentras una calle, una referencia a Pershing. Yo he querido que este libro sobre el plebiscito, que es un libro completo que narra día a día cómo fue ese proceso, se imprimiera en Tacna. Y se imprimiera en Tacna, ¿por qué? Porque Tacna no solamente cobija a tacneños, hoy Tacna es un crisol de pueblos, vienen de todo el Perú, para los restaurantes, para las ópticas, para los servicios, para todo. Tacna se ha convertido en un mercado persa. De todo el Perú vienen a atender a los chilenos, de todo Chile. Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos para que este libro de Pershing se publicara, se repartiera y creara conciencia nacional de lo que significa Tacna para el Perú, nunca quisieron hacerlo. Ni la universidad, ni la municipalidad, para todo hay plata. Pero aquello que reivindica nuestra heredad, no. Entonces, el remontar estas vallas, estas indiferencias, es bien difícil, pero tenemos que hacerlo. No podemos soslayar, máxime ahora
que en poco tiempo se vienen muchas decisiones importantes para nuestra conexión con el Asia-Pacífico, nuestra salida al mar finalmente, y eso está en la agenda cotidiana de Tacna. Entonces, desgraciadamente, ¿no? Si tú vas a Tacna hoy, el 28 de agosto, el 50% de todos los que están caminando por ahí piensan que están celebrando el aniversario de Tacna, la fecha de fundación de Tacna, y no tienen conciencia de lo que realmente significa un 28 de agosto para nosotros. Entonces, qué bueno lo que estás haciendo de difundir todos estos argumentos, esta lectura que tenemos del Perú y de nuestras relaciones con el vecino, para que las nuevas generaciones participen con más entusiasmo en la construcción del país que queremos. Bien, quisiera, por favor, invitar a alguien que quiera tomar la palabra. Quisiera hacer un comentario, por favor. Así como les comenté hace un rato, este sentimiento encontrado que he tenido con Miguel Iglesias, ¿no? Mirándolo desde, digamos, una perspectiva de él y su tiempo, no del tiempo de ahora, sino en su tiempo. También he aprendido a reconocer la actitud de Leguía, quien firma el Tratado del 29, conocido como el Tratado Rada y Gamio Figueroa Larraín. ¿Quién fue el inventor de esta solución? Fue salomónica, pudimos hacerlo mejor. Todavía queda pues mucho tema por rebanar, muchas preguntas por resolver y mirarnos a nosotros mismos, como tú has dicho, Ernesto, mirarnos en el espejo y afianzarnos como país, como nación, como hermanos, pero no de palabras, sino de corazón y de compartir realidades y tierra y sangre que nosotros hemos heredado de tantos que se han muerto por hacer patria. Bueno, no sé. ¿Puedo añadir una cosita a lo que estás diciendo? Dime. Mira, el gran problema que tenemos es que carecemos, para esta época, es que carecemos de fuentes. Uh-huh. Cuando se dio la negociación entre Leguía con Figueroa Larraín, el delegado chileno, uh-huh, que es a su vez familia de los dueños del Mercurio, uh-huh, de Chile, cuando se dio esa relación entre los dos, nunca registraron lo que se discutía. No tenemos ninguna fuente peruana para saber cómo se dio ese proceso de negociación de cerca de un año. Para reconstruir día a día esa negociación, he tenido que recurrir otra vez a los archivos americanos. ¿Por qué? Porque el delegado chileno que negociaba con Leguía enviaba todos los días la información de lo que discutía con el presidente peruano Leguía. Con Leguía. Uh-huh. Y automáticamente le llegaba al presidente de los Estados Unidos y al secretario de Estado todo lo que Leguía decía, hablaba. Entonces tenemos una versión diaria de cómo fueron las negociaciones día a día. Además de eso, tenía el presidente de los Estados Unidos y su ministro de Relaciones Exteriores el mandato de que el representante de Estados Unidos en el Perú abordara cotidianamente a Leguía y sabiera qué estaba pensando y mantuviera una relación de amistad con él fluida. Esas declaraciones de los chilenos, de los norteamericanos, es el mejor registro de esa negociación, día a día.
Y eso lo hemos publicado parcialmente, porque no era imposible, salía muchísimo. Y cuando he querido publicar más, tampoco he podido, porque a nadie le importa. Para sacar ese libro donde se relata cómo se negoció en 1929, tuvimos que hacer una chanchita entre todos los amigos. Porque en el fondo, esa es la importancia que damos a la historia. Entonces, pero por suerte, y eso va a ser en la próxima ocasión, vamos a registrar día a día cómo desde que Chile Chile y Perú se ponen de acuerdo en cómo resolver el problema de Tacna y Arica. Eso es muy importante porque te revela la visión de país que tenía Chile, la visión de país que tenía el Perú, y sobre todo, cómo una potencia como Estados Unidos se desnuda y actúa detrás de bambalinas, favoreciendo a uno o al otro de acuerdo a su misión geopolítica del mundo. Es una escuela de aprendizaje las relaciones internacionales durante esta época. Así es que ojalá que la próxima ocasión sea antes del 28 de agosto para que coincida con el aniversario de Tacna. ¿Algún comentario, Hernán, para terminar? Parece que se ha retirado. Bueno, de todas maneras, te prometo, Ernesto, que vamos a puntualizar el tema específicamente del Tratado del 29, todo el mar de fondo que está detrás de él, para poder entender a los actores, tanto peruanos como chilenos, intereses norteamericanos. Yo creo que si nadie más toma la palabra, me permito, antes de despedir, invitarlos para el próximo Ateneo, que va a ser muy interesante. Vamos a analizar la expedición Letelier, una expedición tenebrosa de los chilenos a la sierra. Esta expedición Letelier va a ser expuesta por un investigador prolijo del tema, que es querido amigo Jorge Chan, y será el sábado 13 de agosto. Imperdible, ¿no? Y yo como te repito, Ernesto, voy a pensar cómo podemos hacer para tomar el tema del Tratado del 29, que realmente nos deja a todos con una sensación de boca amarga, ¿no? De unas palpitaciones extrañas en el corazón. Pero en fin, así es nuestro querido Perú. Agradecido por vuestra presencia, me despido con un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias, mil gracias. Hasta luego. Gracias, Augusto.